26 minutos para las 7 de la tarde y estáis viendo el titular: alerta sísmica, preocupación y alarma, sobre todo en dos comunidades, que es la Comunidad Valenciana y en Cataluña. Tenemos el último dato y es que en las últimas horas la costa norte de Castellón registra 25 nuevos seísmos, dos de ellos de magnitud 4,2 en la escala Richter. Estamos hablando de movimientos sísmicos grandes, importantes. De hecho, han activado los protocolos contra seísmos o por seísmos de esa zona y se está especulando y se está polemizando mucho acerca de las causas. Vamos a ver. Al parecer, las causas pueden estar en el almacén de gas submarino Castor, construido sobre una falla activa. Y de hecho, hay que recordar que esta está situada en la costa cercana a Castellón, pero es que aquí, en la costa vasca, tenemos un almacén de gas similar, que es muy conocido sobre todo para los que viven en la costa vizcaína, que es la Gaviota. Desde luego hay mucha preocupación y alerta en la zona de Levante, pero también se ha empezado a generar ciertas dudas y en saber si la plataforma Gaviota, que es una plataforma en la que se guarda ese gas, pudiese ocurrir algo así. Bueno, primero tranquilidad, porque hemos invitado a un experto, porque nos ha parecido importante aclarar algunos puntos, como por ejemplo ese. Así que va a entrar ya en el plató, de sin ir más lejos, el geólogo, delegado de Geólogos del Mundo en Euskadi, Aitor Pérez. Aitor, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ongietorri. Eskerrik asko. Aurrera, mesedes. Estaba viendo la noticia: en la costa norte de Castellón registra 25 nuevos seísmos, dos de ellos de magnitud 4,2 en la escala Richter. Estamos hablando, Aitor, ya de movimientos sísmicos importantes. Bueno, importantes de cara sobre todo a que los notan y los siente la población local y por tanto genera cierto alarmismo. No obstante, este tipo de terremotos ni provocan, por un lado, daños materiales, ni mucho menos daños personales, ¿no? Por tanto, en estos momentos hay que transmitir un mensaje de calma y de tranquilidad y decir que, bueno, que ahora mismo hay una serie de expertos del Instituto Geográfico Nacional que están allí en campo analizando el porqué de esta situación. Importante eso. Son, vamos a decir, lógicamente pueden asustar, un movimiento que ya lo percibe la población de esa zona, pero que no supone riesgo ni para las edificaciones, me imagino, para desestabilizar lo que puede ser, por ejemplo, las casas, las viviendas, y por lo tanto no supone un peligro real para la población. Me imagino que eso es lo que quieres decir. Claro, la siguiente duda es, parece ser, y yo eso te voy a preguntar, si tiene relación con el almacenamiento del gas en una plataforma que está cercana a la costa. ¿Está comprobado que el almacenar ese gas en ese depósito natural submarino tiene relación con los seísmos o con los terremotos que ocurren en esa zona? Pues aparentemente ha de decirse que sí, que lo que son estos terremotos son inducidos como consecuencia de las inyecciones de gas que se están produciendo en ese depósito geológico natural al que haces referencia. La cuestión es cómo va a evolucionar todo este complejo de terremotos que se está produciendo diariamente en los últimos tiempos. Pues desgraciadamente no lo sabemos. ¿No se puede predecir? No se pueden predecir los terremotos y tampoco sabemos cuáles van a ser las magnitudes de los próximos terremotos que se van a llevar a cabo. En todo caso, volvemos a insistir en que... Espera un momentito, Enrique. No, dejamos a Aitor que se explique, porque claro, esto que acabas de decir, si lo de antes nos tranquilizaba un poco, no es muy tranquilizador. Es decir, que no se pueda predecir ni la magnitud. Es decir, que hasta ahora el máximo se ha registrado 4,2, pero no se sabe si puede ir a más. Hombre, en principio, con los datos que se disponen en estos momentos y considerando que efectivamente ya desde hace unos cuantos días se ha dejado de inyectar gas en ese depósito, la tendencia natural sería realmente la de a la estabilización. Es decir, que esos terremotos vayan disminuyendo en magnitud y que por lo tanto también esa frecuencia de terremotos se estabilice. Bien, eso es lo que se puede suponer, porque naturalmente, como lo ha dicho Aitor, una vez que empezaron el jueves pasado ya a sentirse temblores importantes con esas magnitudes, pues ya la explotación, es decir, la inyección del gas en esa plataforma, en ese depósito natural, se paralizó. Claro, ¿qué va a pasar? Y sobre todo,
frente a las costas cerca de Bermeo tenemos a La Gaviota, que es una plataforma donde también se está almacenando gas. Luego nos vas a comentar si hay algún peligro, sobre todo en la zona de Vizcaya, pero ahora lo que vamos a ver cómo está la actualidad en cuanto a los temblores, movimientos sísmicos que lógicamente preocupan y mucho a la población. El primer seísmo se registró en el delta del Ebro el 24 de septiembre. Los vecinos de esta región narraban que sintieron vibrar los vasos en sus casas. Le siguieron 2 más en fechas posteriores hasta que se registró el último, este pasado martes, el de mayor intensidad, 4,2 en la escala Richter. Hoy, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha apuntado una correlación directa entre la inyección de gas en el almacén submarino Castor y estos terremotos, aunque ha subrayado que todavía no tenemos constancia científica de que eso sea así. El jueves pasado, tras el penúltimo seísmo, el proyecto Castor recibió la orden de paralizar su actividad. El eje de este proyecto, desarrollado en el delta del Ebro, es aprovechar los antiguos yacimientos petrolíferos para almacenar gas, 1.300 millones de metros cúbicos. El procedimiento es inyectarlo en la roca, de gran porosidad, como si fuera una esponja. Según Enagas, gestora de los yacimientos, este sistema se emplea en 4 puntos del estado. Uno de ellos se encuentra en Euskadi, la conocida Gaviota de Bermeo. Su capacidad de reserva es bastante superior al del delta. Estos últimos temblores han generado cierta inquietud entre los habitantes de la costa de Urdaibai. ¿Existen motivos para temer también aquí un seísmo? Bueno, estábamos viendo sobre todo la preocupación de esa zona. A esos habitantes, bueno, a cualquiera de los habitantes ciudadanos que nos están viendo ahora, les invito a utilizar el 902-540-541. La pregunta es, teniendo en cuenta la plataforma Gaviota, que además tendría una capacidad mayor de almacenamiento de gas, ¿puede ocurrir lo que está ocurriendo en la costa levantina, Aitor? No, en principio hay que decir que no, un no rotundo, si bien es cierto que la capacidad de almacenamiento de la Gaviota es incluso superior a la de Castor, es decir, la Gaviota está en torno a los 2.600 millones de metros cúbicos por unos 1.900 del complejo Castor, la gran diferencia es que el complejo Castor, el que está ahora mismo en las noticias, del que estamos hablando, es un almacenamiento geológico natural que está en periodo de pruebas, es decir, que se estaba inyectando ahora, todavía no estaba a pleno rendimiento, mientras que la Gaviota, si en origen es algo similar, es decir, partimos de un yacimiento de hidrocarburos, sí, teníamos un gas natural que se extrae entre los años mediados de los 80 y mediados de los 90, una vez agotado el gas natural, sí que es verdad que tenemos un almacenaje natural geológico fenomenal, pero desde el año 94 se viene almacenando ese gas natural. Por tanto, llevamos 19 años de almacenaje de gas natural en la Gaviota sin ningún tipo de incidencia. Por tanto, yo creo que es un dato... Bien, importante dato, porque lo que ocurre en esta balsa, o vamos a decir, depósito natural de almacenamiento de gas de Levante, es que estaba en periodo de pruebas. Y claro, lo primero que se pregunta la gente, ¿pero esto no se podía prever? Es decir, ¿no se han hecho estudios suficientes para prever que puede ocurrir algún problema, es decir, algún movimiento sísmico, si ahí se inyecta? Porque parece ser que la mecánica es inyectar, ¿no, Aitor? Es inyectar para guardar durante los meses de primavera y verano, cuando el consumo energético de gas natural disminuye, y ahora a partir del mes de noviembre hasta marzo, es decir, tanto en otoño como en invierno, lo que hacemos es extraer ese gas que tenemos almacenado. Eso es un poco el objetivo de estos almacenes naturales geológicos. ¿No se habían hecho los informes pertinentes para ver si había peligro? Sí, lógicamente este tipo de actuaciones conlleva mucho papeleo, mucho informe técnico, y lo cierto es que esos informes indicaban, sí preveían que iba a haber una serie de seísmos inducidos por estas inyecciones. Sin embargo, esos estudios no preveían que los terremotos que se fueran a producir llegaran a la escala de 4.2, ¿no? Pero bueno, sí que existen estos informes. ¿Sí, Enrique? ¿Perdón? Que si llegaban se tapó. Porque yo te voy a hablar de otro movimiento sísmico muy importante en la bolsa Castor,
a la luz, al momento de salir a la luz estos movimientos sísmicos, se ha deshecho la operación por la cual Endesa compraba a ACS 400 millones de las participaciones en la bolsa Castor, y claro, que desaparezca esa operación de Florentino Pérez, pues evidentemente da que pensar. O sea, da que pensar en cuanto a que los informes geológicos no aparecen, y si aparecen parece ser que son someros. Pues bueno, pues nos encontramos con lo de siempre. Debido a la inversión que ha supuesto esto para algunas empresas, pero le ¿se ha sorprende. podido desoír algún...? Es que es la primera vez que pasa. No, te pregunto. Yo estoy seguro, es la primera vez que pasa esto. De todas formas, yo le preguntaba... Que no pase. Enrique, yo lo que le preguntaba, y sobre todo para diferenciar, y esto Sí. yo creo que es importante, ¿no? Cuando hablamos, y sobre todo hoy poníamos el ejemplo de la plataforma de Bermeo. Yo le preguntaba, efectivamente, son 19 años, no ha pasado absolutamente nada. A mí lo que me interesaba saber era si a nivel legislación, con este tipo de plataformas o con este tipo de depósitos naturales en un momento dado, si legislamos igual. Gobierno español, gobierno Sí, vasco... exactamente igual. Es decir, la competencia es del del Instituto Estado. Geográfico Nacional. Eso, ley básica, vale, pues eso. La básica no. No, legislación excluyente. básica. No hay básica y desarrollo posterior de las comunidades autónomas. No, O sea, la que no tenemos competencia es absolutamente estatal. competencia, que Oye, es reglamentación estatal y punto. Hay una cosa que a mí me interesa más, y es saber si esto es... Porque claro, estamos hablando de desastres naturales, de terremotos, todos recordamos, mira, cuando ha pasado esto, lo de Lorca, ¿no? Sí. El terremoto, el terrible terremoto de Lorca. Estos movimientos sísmicos, por ejemplo, estos que se están registrando cerca de este depósito natural, ¿se puede decir que son seísmos naturales o inducidos por el ser humano? ¿Qué pasa a la Tierra cuando se No, pero quiero ¿Qué es decir, lo que pasa ahí? ¿Qué son las las personas somos los que provocamos. En este caso en particular, sí, evidentemente es inducido, es antrópico. Generado por Antrópico. Sí, generado O sea, por- quiero decir... no son naturales. No son naturales. Parte de la huella ecológica. ¿Qué Bien, estamos haciendo? Lo digo más que nada porque sin irnos está en la costa de Levante, aquí cerquita, con el pantano de Yesa y con Itoiz, también hubo problemas, te consta, Aitor. Me consta, sí. Y además eso es y sigue habiendo, lógicamente. Aquí hemos hablado hace poco, sobre todo con... En las últimas 3 semanas, con- 41 terremotos en Itoiz, por ejemplo. Y los ciudadanos que están más que preocupados, están bastante asustados. O sea, realmente nos encontramos otra vez en consecuencias de la actividad humana sobre el terreno, ¿no? Por eso me llama la atención, es que estamos poniendo además en riesgo parte de la población. ¿No se debería cuidar, estudiar, prever, hacer caso a personas como tú, a los técnicos, antes de realizar obras de esa envergadura? Aitor. Y el dinero, los segundos, lo primero, decía Bien, mi abuela. déjale a Aitor que conteste. ¿No se debería hacer más Sí. caso? A ver, yo estoy de acuerdo en cierto modo de que evidentemente los intereses económicos de todo este tipo de explotaciones, pues lógicamente son muy importantes. Es decir, partimos de la base de que, por ejemplo, el 100% del gas natural que consumimos a nivel estatal resulta que es importado. Y el gas natural supone el 25% del consumo energético estatal. Por tanto, el interés económico es muy grande. Ahora, a partir de ahí, hay técnicos especialistas que se dedican a contrastar y a prever qué tipo de movimientos van a ir asociados a este tipo de actividades. Pregunto, digo, técnicos y todo eso que has dicho, pero que sean ajenos al salario. Están supervisados. Entonces, el Instituto Geográfico Nacional, insisto, es evidentemente un organismo público que nada tiene que ver ni con ACS ni con ninguna empresa privada. Bueno, lo de que nada que ver cuando salgan todos los papeles de dinero negro y tal, porque igual han puesto dinero en algún partido para su financiación. Digo. ¿Partido? Le estás poniendo a Aitor el nombre. Esa es otra historia. eso es lo que he opinado yo. Eso es la opinión de Miquel. Eso era una opinión personal. Desde luego que lo hemos visto como una opinión. Fíjate, como opinión de la gente que nos está llamando al 902-540-541. Cuando hemos nombrado la plataforma Gaviota, los de esa zona, la zona de Urdaibai, han cogido el teléfono y, por ejemplo, Alfonso de Gauteri y Zarteaga, al cual saludo y doy las gracias por utilizar el teléfono, dice que hace 5 años se notaron temblores. Según él, tiene que ver con lo que ocurre en la plataforma. Tú antes estabas comentando que no se ha señalado ningún problema. Hombre, Alfonso decía que él lo había notado y él lo ha relacionado, pero puede ser otra causa. Claro, las causas pueden ser múltiples, ¿no? Hay una página web al cual todos nosotros, es de dominio público, el Instituto Geográfico Nacional, en el cual podemos ver en tiempo real, día a día, qué terremotos se están produciendo a escala nacional.
Con lo cual yo invitaría, no sé si tenemos la posibilidad de colgar Sí. Un pequeño mapita que teníamos Sí, antes preparado. lógicamente, Aitor, y por favor, explícanos lo que quiere decir. Voy a pedir a la realización, Aitor pedía ese mapa, primero creo que vamos a ver un mapa del Estado donde, Aitor, tú mismo nos puedes relatar qué es lo que estamos viendo. Bueno, ese es, bueno, viene ahí en el encabezado la peligrosidad sísmica en España, es decir, el riesgo que tenemos de que se produzcan terremotos de gran magnitud en zonas determinadas. Es muy simple, muy esquemático, porque está simplemente coloreado el mapa. Sí. Y ahí lo que tenemos que observar es que las zonas rojas, las más chillonas, son donde tenemos un mayor riesgo de que se produzcan esos terremotos de mayor magnitud. Estoy viendo que dos. coinciden, eso es, justamente 2 puntos. Uno sería la zona de Murcia y otro un poquito más al sur todavía, que sería Granada. Esos son los 2 puntos más conflictivos a nivel nacional, porque justamente ahí confluyen 2 placas, la placa africana y la euroasiática. Bien. Si nos vamos hacia el norte o vamos un poco a nuestro ámbito regional, veis que, bueno, que el color es muy tenue, es un verde, en fin, donde tenemos un menor riesgo de que se produzcan este tipo de incidentes. Menor riesgo, Aitor, quiere decir que aquí no va a haber terremotos. No queremos decir que no se vayan a producir terremotos. Terremotos aquí se han producido y se seguirán produciendo. Es algo natural. Lo que ocurre es que aquí jamás vamos a tener un terremoto catastrófico y, en fin, tipo a lo que podemos ver en Los Ángeles, en Japón o algo similar. Vale, pero de todas formas me estoy dando cuenta que hay, lo rojo es el mayor peligro, el verde, esa coloración verde es menor peligro. El marrón sería un intermedio, el marrón sería el intermedio y el verde sería el más bajo. Vale, el marrón quiere decir intermedio, es que hay cierto riesgo de movimiento sísmico. Cierta actividad, y estoy sí. viendo en la zona de Pirineos, y nos toca. Eso es, toca al norte de Navarra y al este de Guipúzcoa. Eso quiere decir que en esas zonas, Aitor, habría más riesgo de movimiento sísmico. Eso es. Pero vuelvo a insistir, esto es un proceso natural. En el momento que se crearon los Pirineos hace ya unos cuantos millones de años, bueno, pues se crearon conjuntamente una serie de fallas, es decir, de fracturas en el terreno, que son las que nos provocan que de vez en cuando se libere energía a través de esas fallas. Hemos aumentado en el mapa, como lo estáis viendo, y es que nos hemos ido a ese punto que es de actualidad por esos movimientos sísmicos que se están realizando. ¿Qué vamos a ver en este gráfico? Porque se pueden apreciar, se miden, ¿no?, los movimientos sísmicos que ocurren. Están registrados, sí, hay una red de sismógrafos distribuidos por toda la geografía española que nos permiten marcar con exactitud dónde se está produciendo el terremoto, a qué profundidad y cuál es la magnitud, es decir, cuál es la energía que se está liberando con ese terremoto. Claro, estoy dándome cuenta que estamos hablando de movimientos sísmicos de manera natural y tal, pero antes te había metido el tema de, claro, los inducidos, los provocados. Los provocados. Y hay una cosa que hay que tener en cuenta, claro, se hacen obras y luego empiezan los temblores. Aquí vemos que puede haber una relación, bueno, no sé, de hecho lo puede haber con la explotación de esta plataforma o de este espacio natural para guardar gas con los movimientos que tiene en Castellón. Y esa Aitoiz puede haber, porque desde luego así se aseguraba, ¿no? De hecho, tuvimos aquí un geólogo que también afirmaba, claro, si nosotros lo que nos empeñamos en modificar la estructura de la naturaleza de esa zona o de la tierra de esa zona, al final eso va, la tierra va a responder, ¿no, Aitor? Sí, pero hemos de matizar en ese sentido. El hecho de que se ejecuten obras, obra civil en general, no significa que por necesidad tengamos que poner en riesgo a la población que allí se encuentre. Es decir, lo que hay que hacer es un buen proyecto y que las obras se ejecuten como se tienen que ejecutar, monitorizando en todo momento cuáles son los movimientos que se están produciendo. Marcar unos umbrales de tolerancia y en el caso de que se sobrepasen esos umbrales, pues actuar de la manera que se ha de actuar. O sea, que eso no se está haciendo. Vamos a ver. Supuestamente hay que hacer, son esos los protocolos. Todo esto, yo creo que el gran problema que tenemos, y esto lo comentamos un poco con el tema del terremoto de Lorca en su momento, en el 2011, nosotros en Euskadi tenemos un plan de emergencias como consecuencia de los riesgos sísmicos. En Navarra ocurre 3/4 de lo mismo. En Cataluña exactamente igual. En la Comunidad Valenciana 3/4 de lo mismo. Es decir,
existe ese plan de emergencia, es decir, las autoridades en un momento dado, si ocurre una catástrofe, sabrían cómo actuar, sabrían cómo coordinarse, hospitales, ambulancias, bomberos, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que el problema realmente que veo es que no se transmite esa información a la ciudadanía. Efectivamente, Bien. hay que ser muy claro. Permitidme que yo voy a transmitir ahora mismo una información que es importante. Son las 7 menos 6 minutos y ya han aparecido en las redes sociales la siguiente información. Libertad para los 4 encausados por el caso de Rira que faltaban por declarar ante el juez Velasco. Recordáis que al principio de la tarde habíamos hablado con uno de los abogados que nos decía que a partir de las 5 de la tarde iban a pasar esos 4 detenidos que faltaban por declarar ante el juez Velasco. Pues de momento podemos decir que se ha decretado libertad. Nos falta saber, y lo vamos a confirmar enseguida, si es una libertad con condicionantes, quiero decir, con fianza o no. De momento podemos decir que hay libertad para esos 4 encausados que faltaban por declarar y que lo han hecho a lo largo de esta tarde. Enseguida os vamos a dar más datos, pero ahora nos vamos a ir precisamente a esta zona de Yesa y de Itoiz para hablar sobre todo con los ciudadanos. Hablaba Aitor. Información a los ciudadanos, pero sobre todo lo que queremos saber es cómo están, si están tranquilos o no. Según apuntan algunos geólogos, la región pirenaica, situada entre Navarra y el Alto Aragón, es la segunda más proclive a los movimientos sísmicos de la península. En 2004, el llenado del polémico embalse de Itoiz coincidió con una sucesión de terremotos de diversas intensidades, especialmente durante el mes de septiembre, haciendo que muchas voces atribuyeran su causa al llenado del vaso. Los más importantes, registrados por el Instituto Geográfico Nacional, tuvieron su epicentro en las localidades de Nagore y Lizoain. Los vecinos de la zona recordarán que alcanzaron entre los 3,2 y los 4,5 grados en la escala Richter. Años más tarde, en 2009, estos movimientos se repitieron. Acercándonos en el tiempo a la actualidad, hace 2 años el vaso del embalse de Yesa sufrió la sacudida de hasta 5 seísmos de baja intensidad, entre 0,9 y 1,1 grados. Se registraron durante 2 fechas, 26 y 27 de mayo de 2011, con epicentro en la localidad zaragozana de Undués de Lerda, a escasos kilómetros de la Muga con Navarra. Aunque no derivaron en ningún daño, los vecinos de la Alta Zaragoza sí temieron por lo que podría ocurrir al recrecer el pantano. Bueno, ¿qué pasa en esos espacios? Voy a abrir un poco para que opinemos todos. También, Aitor, tú en todo momento, si quieres opinar, contestar algo que se diga aquí. Y a vosotros os digo, sobre todo, a los habitantes de esa zona. ¿Cómo lo veis? Hablamos de la información, Elena, de la información que necesita la población. Sí, yo quería abundar un poco en lo que decía Aitor, que no se traslada a los ciudadanos la información de la que se dispone y que sería muy importante conocerla. Y aquí yo, por ejemplo, me gustaría hacerte 2 preguntas. Esta primavera pasada hemos sufrido en Pamplona, bueno, en la comarca de Pamplona y llegando a Pamplona, los movimientos sísmicos y tal, hasta de 4, y pico también, pero muchísimos durante muchos días y tal. Y esto se comentaba que tenía que ver algo con las minas de potasas. Entonces, ahí estaríamos hablando otra vez de la intervención del hombre. En lo que es en el Pirineo y el llenado de Itoiz, pues a lo mejor tuvo que ver, al hacer la presa y el llenado también pudo influir, pero sí que es una zona mucho más sísmica, como bien comentabas antes, y nosotros los navarros, yo soy de Pamplona, conocemos. Pero lo de Yesa, yo no sé si ha habido ahí terremotos. Ahí lo que la gente está muy preocupada, es por muy las grietas, alarmada, efectivamente, por las grietas, pero que nosotros por lo menos no tenemos mucho conocimiento de que eso tenga que ver con movimientos sísmicos, sino con la intervención que se ha hecho en la presa, bien con el recrecimiento o bien antes del recrecimiento para poder iniciarlo. Entonces, a mí sí que me gustaría que nos tranquilizaras un poco con ese tema. Aitor, ¿nos puedes tranquilizar? La verdad, más que tranquilizar. Bueno, sí, mira, no, dicho que es la verdad la que tranquiliza. No, pero la apreciación, vamos a ver, Aitor nos va a decir lógicamente la verdad, claro. Unas veces nos puede tranquilizar y en otras, oye, estar alerta tampoco creo que es... No, a mí es que la verdad me parece que siempre no es baladí, útil. O sea, quiero decir, si tenemos que estar alerta, y yo creo que eso es importante, Aitor,
porque la ante información un inminente tranquiliza de peligro, alguna manera, ¿no? la información es buena y creo que hay Sin que duda, darla. Aitor, sin duda. ¿qué piensas de lo que te ha comentado Sí, Elena? bueno, yo creo que lo estábamos comentando antes aquí a micrófono cerrado, que parece que en este tipo de temáticas que tengamos dos polos opuestos. O estamos las plataformas de, oye, en contra del llenado de Itoy, de tal, o parece que tenemos en el polo opuesto a la Confederación Hidrográfica del Ebro que dice, no, aquí no pasa absolutamente nada y esta es la verdad absoluta. Con lo cual, conlleva ciertas dudas. Yo creo que hay que tirar por un camino intermedio, es decir, para el caso de Yesa, efectivamente se han producido una serie de movimientos, ha habido un levantamiento y que por lo tanto habremos de analizar y de estudiar el porqué. Volvemos un poco a lo de antes. Tendremos que establecer una serie de umbrales, de tolerancias y en el momento que esos umbrales se sobrepasen, pues habrá que actuar. Perdóname, Aitor, es que estamos recibiendo muchas llamadas y como creo que la gente está preocupada, cada vez que hablamos de temblores y movimientos sísmicos, pues mira, no estamos muy acostumbrados y naturalmente que da miedo. Desde Sopelana hay una persona que nos ha llamado, nos ha facilitado el nombre, dice que el fracking, si realmente, porque es un tema polémico también con el tema del fracking, antes Sonia lo estaba preguntando porque en Álava sí que hay problema y preocupación. Sí. Como antes estábamos hablando de lo que está ocurriendo en Levante, es por una inyección de gas. El tema del fracking puede desestabilizar de alguna manera o puede provocar algún tipo de problema, movimiento sísmico. Bueno, hay que Xavi de Sopelana, por cierto, Xavi. discernir y diferenciar. Por una parte está todas estas inyecciones que se están llevando a cabo en los almacenes naturales y el fracking es un procedimiento diferente. Es decir, lo que se trata mediante el fracking es de recuperar, sí, el gas que tenemos ahí en el subsuelo a base de agua, arena y una serie de productos químicos que lo que hacen es, mediante una fuerte presión, reventar el terreno para que se libere el gas y sea recuperado en superficie. Bueno, uno de los principales problemas asociados al fracking, más que el tema de los terremotos inducidos, es qué ocurre con el medio ambiente y con la salubridad de esos productos químicos que se emplean. En estos momentos, bueno, se están estudiando, hay posturas encontradas y, hombre, yo lo que puedo transmitir es que, desde luego, si a mí me garantizaran de que el fracking se lleva a unas condiciones en las cuales se garantiza que esos productos, porque idealmente, si está bien ejecutado el fracking, esos productos, esos disolventes, se recuperan en superficie, entonces no hay contaminación de los acuíferos, no hay contaminación en superficie a la atmósfera, entonces fenomenal. Que no lo garantiza. Pero dice que ahí está el tema. Hay que no una lo cosa, garantiza. perdonadme una cosita, vamos a seguir hablando, pero es que hay una persona aquí que tiene unos compromisos, que es Fermín Urbiola, que creo que nos tiene que abandonar. Pero querías tú preguntar algo, no sé si te da tiempo, tú mismo sabrás. Nada. Quería comentar solo una cosa, ¿no? Precisamente esto que cuenta Aitor, ¿no? Que es lo que me da temor, hablabas de la información, de la verdad, ¿no? Cuenta cómo hay quien, sabiendo de esto, yo, sinceridad, no tengo ni idea, pero quiero que me cuenten la verdad, ¿no? No podemos frenar ni el bienestar ni el progreso de esta nuestra sociedad, ¿no? Y me da mucho miedo que o bien intereses bastardos económicos que han salido o intereses ideológicos nos tapen la realidad, ¿no? Yo no tengo ni idea de eso, para eso están expertos como Aitor. Y bueno, y efectivamente, pues el avión se escapa, ¿no? El avión se escapa. Yo te agradezco, Fermín, que hayas estado con nosotros. Un aplauso para Fermín Urbiola. Gracias. Puede salir. El tema del fracking, Sonia, estabas comentando que... En Álava hay muchísima preocupación porque nadie garantiza que eso no sea peligroso y a nadie le interesa en Álava. Y bueno, hay plataformas que han surgido, el tema ha ido al Parlamento, hay grupos políticos e incluso sensibilidades diferentes dentro de los mismos grupos políticos, un poco como en Treviño, parece que no se ponen de acuerdo, en contra. Y luego es que en Vitoria-Gasteiz hay quien se llena la boca con esto de la Green Capital y de los espacios verdes y de los espacios naturales, y es verdad y es una gozada y estamos orgullosos y encantados y que siga siendo así, y somos una ciudad muy sostenible y somos una ciudad magnífica en ese aspecto, y espero que en otros también, pero claro, lo del fracking es mucho decir.
Está en cuarentena. Está en cuarentena. El Parlamento Vasco ha dicho que, bueno, que va a explorar la posibilidad... No se está ejecutando todavía. Eso es. No se está ejecutando, pero bueno, ya hay plataformas manifestándose en contra. A nadie le interesa tener pozos al lado de su casa para ver qué es lo que pasa y si tiene riesgo ambiental, pero una puntualización. Yo creo que primero damos por hecho siempre que todo el mundo se vende a los intereses más bastardos. Hay que esperar, ¿no? Hay que Yo esperar. creo que, mira, y sobre todo en Euskadi, se hacen las cosas. Yo creo que profesionales como el compañero que está aquí, Aitor, yo creo que a las instituciones muy poquitas veces les interesa que haya un desastre provocado, desde luego, por una negligencia, pero que estamos asustando a la gente siempre. Parece que aquí se hacen las cosas sin informes técnicos, sin informes medioambientales, y no es así. Lo que tenemos que poner más de una vez encima de la mesa es, pues por ejemplo, el tema del fracking. El gobierno vasco lo tiene ahora mismo en cuarentena, no, en stop, no se está haciendo. Efectivamente, porque los informes no garantizan. Igual que eso, muchas otras cosas. Yo sí confío en la gente que nos gobierna y confío en mucha gente que se está... Pero luego leemos, por ejemplo, informaciones como la publicada en El País en relación a lo que está ocurriendo en la costa de Levante. Dice El País, el gobierno español habría desoído la petición de la Generalitat de hacer un informe sísmico ante la puesta en marcha del proyecto Castor, que es esta plataforma que está ahí. Como geólogo, Aitor, ¿tú crees que hubiera tenido que hacerse un informe sísmico en este sentido? Sí. Sí, desde luego, porque ya se preveía que ahí va a haber una serie de movimientos telúricos, ¿no? ¿En manos de quién estamos, entonces? Esos informes, perdón, hemos comentado que esos informes existen. Esos informes existen y lo que decían era que no se iban a producir terremotos de una magnitud superior a 1,2, ¿no? Es 1,... Sí, lo normal es que estén oscilando entre el 1 y el 2 en la escala de Richter. Por eso, Elena, por eso están en el... No, los informes preveían que se iban a producir terremotos inducidos. No superior a 1,2. Claro. Entre 1 y 2. Pues ya vamos por 4. Sí, pero una cosa es decir... A ver, escucha, pero una cosa es decir que no se hacen caso a los informes y otra cosa es que los informes se equivoquen. Enrique, ese técnico... Creo que es diferente. Miquel Clemente, ¿qué quiere decir? Un pequeño matiz, o que sean informes interesados. Tú estás con lo de que... No, yo estoy, hombre, es que yo lo que estoy, y es una verdad probada habitualmente, es que el capitalismo, el enriquecimiento de unos empresarios y el ecosistema finito son antagónicos. Están reñidos, sí, claro. Bueno, pero una cosa, esos informes, yo creo que la diferencia que ha hecho Claudio los firma alguien. Y si alguien ha firmado un informe, desde luego, mintiendo, tiene una responsabilidad. Pero es diferente, ¿no? Entonces, es muy diferente. O sea, la teoría de la conspiración no tiene absolutamente nada que ver, cuidado. Que no es teoría de conspiración. Sí, totalmente, teoría de la conspiración. Que no es teoría de conspiración. Que es muy fácil maquillar un informe. Es sencillísimo. Pero que lo firma alguien, Enrique. Un geólogo se puede arriesgar. A ver. Vamos, yo voy a hablar en nombre mío, de nombre particular. No hablo ni en nombre del Colegio Oficial de Geólogos, ni de Geólogos del Mundo, ni del... No, habla Aitor Pérez. Aitor Pérez, en el momento que firma un informe en su vida diaria laboral, esa firma queda de por vida. Y si ocurre algo en algún momento dado, la responsabilidad es de Aitor. Con lo cual, Aitor jamás de los jamases se le va a ocurrir modificar un informe que sabe que está dando una cosa y que está poniendo otra. Lo mismo le ocurre al arquitecto y a un aparejador y a un ingeniero. Y se caen los puentes porque el material no es suficiente. Y se cae la casa porque se ha utilizado. Pero es muy diferente. Es muy diferente que el informe... A ver, dejadle a Aitor que explique. Que el informe tenga una mala conclusión o una mala previsión en este caso de los movimientos que se vayan a producir, y otra cosa bien diferente es lo que estabas alegando, es decir, que en un momento dado, oye, esto aquí se prevé que vaya a haber terremotos de 4 o 5 y esto me lo guardo, y en donde pone 4 o 5 vamos a poner 1 y 2. Totalmente de acuerdo. Bueno, a ver, sí, pero también es verdad que a veces se han visto y se han destapado algunos casos de informes que luego te das cuenta de lo que estaba diciendo Miquel, que tampoco es ciencia ficción. Que hay empresas... Bueno, escuchadme, llamadas en el 902-540-541. Ciudadanos, ¿estáis preocupados? Lander, Gasteiz, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Muy buenas. Pasando por el Gorbea te das cuenta de que sí que hay plataformas y empresas de fracking, O sea, no estarán metiendo gas o así, pero sí que están por ahí situadas las empresas. O sea, en la zona del WhatsApp y todo. Perdona, Lander, Parcatu. En la zona del Gorbea tú has visto que hay ya empresas que han instalado la maquinaria... en la zona de Vizcaya y así. Yo subo por la zona de Araba, pero bueno, por Cianor ya sí tienes movidas.
Pero ¿están en actividad? No, de momento no, ¿no? No, en actividad no están, pero la cosa es que están ahí. O sea, tú ya ves los camiones, ves los pozos y así. Ese es el problema. O sea... Claro, que te están vendiendo la moto de que no y luego ahí lo tienes. Claro, entiendo, Lander, que si todavía no está aprobada la explotación, o quiero decir, utilizar el método fracking ahí, te preguntarás, ¿no? Como tanta gente, ¿y por qué llevan ya toda la maquinaria como que ya va a ser inminente? Está. Hay una prospección. Pues porque popular. los socialistas en un momento dado... Lander, un momentito que aquí ya la gente ya contesta. Perdona, esto fue una apuesta del gobierno vasco. Esto fue una apuesta del gobierno vasco de Patxi López. Fue una apuesta del final de la legislatura. Es que y en esta Patxi legislatura López dijo a la basura. Efectivamente. Pero que a mí no me tiene que joder una apuesta política. A mí no me tiene que joder la vida. Que solo te y estoy diciendo, Lander, que solo te estoy diciendo que en estos momentos en el Parlamento eso está en cuarentena. Ya está, no te estoy diciendo más. ¿Por qué están toda la maquinaria pues ojalá que esté en cuarentena, porque el problema a ver, un poco de orden, por favor, Lander, un momento, Chubat, que como tenemos un geólogo le voy a preguntar a él. Aitor, ¿le puedes explicar a Lander por qué puede estar la maquinaria allí? Sí, no, lo que hay, antes de llevarse a cabo una explotación de este tipo, hay una serie de estudios, de sondeos, que lo que tratan es de cuantificar cuánto gas... ¿Y los sondeos qué hacen? Pues es... Bueno, estudiar el terreno, saber cuál es el subsuelo y, en definitiva... ¿Ver si hay peligro? No ver el peligro. Tratar de acotar cuáles van a ser bueno, pues, los yacimientos que tenemos ahí para poder explotar. Lander, medir rentabilidad. Lander, no, pero a mí es que me da rentabilidad. También los acuíferos yo bebo agua. Claro, bebe agua. Lander, ¿qué te preocupa? Yo lo entiendo. Es que ricasco por tu llamada. Bueno, es que ricasco, chavales. Es que ricasco, grabarte, Lander. Yo lo entiendo, porque claro, dices, es que el tema del fracking... Claro, antes lo estabas comentando, ¿no? Esa sustancia, si contamina un acuífero, es decir, un río subterráneo... A mí sí está midiendo rentabilidad. El susto ya no me llega la camisa al cuerpo, ¿eh? Y mira que yo estoy sentado todo el día. Ya me llega, si no, no me llegaría la camisa al cuerpo, divergentes. En Estados Unidos esta es una técnica que está desarrolladísima desde hace muchos años. ¿Y no hay peligro? Volvemos a lo mismo. No se sabe. Crean empleo, abaratan el coste del gas natural que se explota ahí, pero conlleva un riesgo medioambiental y para la salud. En Francia, sin embargo, está totalmente prohibido. De acuerdo. Yo... centrales nucleares. Escuchadme, que es un tema que preocupa y yo creo que Aitor tendrá que venir otro día porque hay un montón de llamadas que están preocupadas y que querían hacerte preguntas, pero el tiempo se nos ha acabado. Aitor Pérez, es que ricasco. Es que ricasco y os tengo que dar la última hora. Antes os he dicho que